Mi nombre es Ricardo. Tengo 34 años y soy bombero desde hace casi una década. He visto cosas que muchas personas pasarían toda su vida intentando olvidar. Personas atrapadas bajo los escombros, cuerpos quemados hasta quedar irreconocibles, ojos desesperados pidiendo ayuda que sabía que no podía dar. Algunas imágenes se quedan en tu mente como el olor del humo en la ropa mojada. Pero nada se compara con lo que pasó esa noche. Necesitas escuchar esta historia. Eran casi las 3 de la mañana cuando regresamos al cuartel. Estábamos exhaustos. Sentí que todos los músculos de mi cuerpo protestaban y el sudor seco mezclado con hollín hizo que mi piel ardiera. Acabábamos de controlar un incendio en un pequeño almacén en las afueras de la ciudad. Nada importante, un cortocircuito, daños mínimos, nadie herido. Pero el calor, el cansancio y el hambre nos dejaron mareados. Dentro del camión, el silencio era pesado. Nadie hablaba, solo el ruido del motor y las sirenas, que ahora destellaban silenciosamente. El asiento del conductor crujió bajo el peso de Moretti, el mayor del grupo, un veterano de casi 50 años. A mi lado, Castro se frotaba los ojos, parpadeando lentamente, luchando contra el sueño. Martins, en el asiento trasero, bebía agua del cuello de una botella de plástico aplastada. El olor a humo y sudor impregnaba la cabina. Fue entonces cuando la radio crepitó. Al principio, solo interferencia. Luego se oye un silbido más fuerte, como si alguien estuviera ajustando un micrófono viejo. Y entonces, una voz. El hospital está en llamas. Hay gente allí. La voz estaba quebrada, temblorosa, casi desesperada. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi columna. Castro, a mi lado, se sentó derecho en su asiento. Moretti cogió la radio y apretó el botón. Repito, ¿cuál hospital? El silencio duró solo 2 segundos. Tiempo suficiente para que algo dentro de mí se revolucione. San Vicente. Por un momento, nadie dijo nada. El nombre quedó flotando en el aire como un recuerdo olvidado. Fue Martins quien rompió el silencio. Eso no tiene sentido. Y tenía razón. El hospital de São Vicente fue cerrado hace 10 años. Nadie más habló, pero Moretti se movió en su asiento y pisó con más fuerza el acelerador. ¿Podríamos ignorar el llamado? Por supuesto. Podría ser un error, una broma o un despiste. Pero también podría ser real. La radio volvió a crepitar. El mismo ruido estático, pero esta vez, detrás de él, había algo diferente. Algo, arrastrándose, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la interferencia. Y entonces la voz regresó, solo que, equivocada. Bellos, todavía están allí. La radio se apagó sola. El silencio dentro de la cabina era absoluto. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Martins me miró y el reflejo de la luz roja de la sirena en su rostro lo hizo palidecer, como si ya supiera que esa noche no terminaría bien. Nadie lo cuestionó más. No necesitábamos órdenes para saber qué hacer. El camión atravesó la ciudad vacía y todo en mí gritaba que nos dirigíamos directamente hacia algo que no debíamos ver. La ciudad se veía diferente esa noche. Mientras el camión avanzaba por las calles desiertas, noté lo silencioso que estaba todo. No hay coches ni almas vivas en las aceras. No hay luces parpadeantes en las ventanas de los edificios. Solo las sirenas reflejando destellos rojos en las fachadas de las tiendas cerradas y las farolas apagadas. La radio permaneció en silencio. Ninguna confirmación de la llamada, ninguna instrucción nueva. Solo quedó aquella extraña frase que escuchamos antes del silencio absoluto. Todavía están allí. Moretti mantuvo sus manos firmes en el volante, pero pude ver que estaba apretando los dientes. Era un veterano, alguien que lo había visto todo, pero esa noche parecía tenso.
Martins, en el asiento trasero, tamborileaba con los dedos sobre su pierna, un hábito que solo aparecía cuando algo le molestaba. Castro respiró profundamente a mi lado, tratando de alejar la creciente incomodidad. Quise decir algo, romper esa atmósfera sofocante, pero las palabras murieron en mi garganta. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio era solo una sombra en el horizonte. Algo inmóvil en medio de la carretera, a lo lejos, de pie bajo la tenue luz de una farola. A medida que nos acercábamos, la figura empezó a tomar forma. Era una persona. O al menos eso parecía. Moretti no disminuyó la velocidad inmediatamente, pero intercambió una mirada rápida conmigo. Estábamos acostumbrados a ver gente perdida en las calles al amanecer, personas sin hogar, borrachos, incluso gente curiosa a la que le gustaba observar nuestras operaciones. Pero había algo mal con ese hombre. Él no se movió. El camión se acercó y finalmente vi su cara. O mejor dicho, la ausencia de ella. La piel era oscura, retorcida, como madera quemada. Los ojos eran dos cuencas profundas y vacías, y la boca estaba ligeramente abierta, como si quisiera hablar pero no pudiera. Moretti reaccionó en el último segundo. Giró el volante hacia la izquierda, desviándose bruscamente de la figura. El camión se sacudió y el peso de la parte trasera casi nos hizo patinar. Castro y Martins aguantaron lo mejor que pudieron y yo sentí que se me subía el estómago. Miramos hacia atrás. Nada. La carretera estaba vacía. ¿Alguien vio esto? Martins rompió el silencio, con la voz tensa. Nadie respondió. Moretti simplemente aceleró más. Quería creer que estábamos cansados, que nuestros ojos nos jugaban una mala pasada. Pero en el fondo todos sabíamos que lo habíamos visto. Y eso no era humano. De repente la radio empezó a crepitar. Saltamos al banco y el sonido metálico y distorsionado rompió el silencio asfixiante. Pero lo que oímos después fue aún peor. Era mi voz. Ustedes ya han estado aquí antes. La grabación era vieja y crepitante, como si viniera de una radio vieja y desgastada por el clima. Pero, sin duda, era mi voz. Mi cuerpo se enfrió. Nadie dijo nada. El camión avanzaba por una carretera desierta en dirección al Hospital São Vicente y me sentí como si estuviéramos conduciendo directamente hacia una pesadilla. El camino parecía más largo de lo que debería haber sido. El viaje que normalmente solo duraría unos minutos se prolongó como si estuviéramos conduciendo en un sueño. Ninguno de los dos habló, solo observamos el pueblo fantasma pasar fuera de las ventanas del camión, cada sombra parecía moverse por sí sola bajo la luz parpadeante de las farolas. Solo cuando doblamos la última curva apareció el Hospital São Vicente. Allí estaba él. Imponente, oscuro, congelado en el tiempo. El edificio era solo una sombra de lo que una vez fue. Las paredes estaban manchadas por el tiempo, los cristales de las ventanas estaban oscuros y cubiertos de polvo. Las puertas de hierro estaban entreabiertas, oxidadas, como si nadie las hubiera tocado en años. Pero lo que más me molestó fue la ausencia de cualquier señal de fuego. Sin llama, sin humo. Pero el olor estaba allí. Era el mismo olor acre y a quemado que conocía tan bien. No era madera quemada. No era de plástico ni de tela. Era piel. Cuando Moretti apagó el motor, nos quedamos allí sentados unos segundos, oyendo únicamente nuestra propia respiración agitada. No hay fuego, dijo Martins rompiendo el silencio. Él tenía razón. Pero eso no significa que no hubiera algo mal. Salimos del camión. El aire era más denso de lo normal. Mis pulmones se sentían más pesados mientras respiraba. La noche era fría, pero sentía el sudor correr por mi nuca. Fue entonces cuando me di cuenta. El hospital no estaba simplemente abandonado. Él nos estaba esperando. Pasamos por la puerta de hierro, que crujió como un grito agonizante cuando Moretti la abrió. El silencio allí era más profundo.
La ciudad circundante parecía haber desaparecido. Ningún sonido de grillos, ningún ladrido lejano, ni siquiera el viento soplaba. Castro sostuvo la linterna con fuerza y la luz tembló ligeramente mientras sus manos temblaban. Martins caminaba a mi lado, atento a cualquier movimiento a nuestro alrededor. Moretti iba líder, como siempre. El olor a quemado se intensificó a medida que nos acercábamos a la entrada principal. Mis ojos estaban ligeramente llorosos. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Bajo, distante, proveniente del interior del edificio. Carcajadas. Mi cuerpo se congeló por un segundo. Eran gritos de desesperación, de dolor. Gritos que he oído antes, de víctimas atrapadas en incendios. Pero algo andaba mal. No parecían completamente humanos. Castro tragó saliva con fuerza. Esto está mal, murmuró. Moretti lo ignoró y siguió adelante. La radio volvió a crepitar. Mi mano se dirigió hacia él automáticamente y giró la perilla para intentar sintonizar el canal correcto. La misma voz distorsionada de antes emergió de la estática. Tú, estás, todavía, aquí. Mis dedos agarraron la radio con más fuerza. Esas palabras me helaron la sangre. No ellos. Tú. La puerta principal estaba abierta. Las luces del pasillo de recepción parpadeaban tenuemente. Algunos ardían, otros se tambaleaban como si algo los consumiera. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las sillas tiradas a un lado. Las computadoras viejas se estaban pudriendo en los mostradores de servicio. Y había huellas en el suelo. Cenizas esparcidas sobre el suelo blanco. Como si alguien hubiera pasado por allí dejando un rastro de hollín. Esto podría ser una broma muy elaborada, murmuró Martins, con la mano apoyada en el mango del extintor que colgaba de su cinturón. Quería creer eso. Tenía muchas ganas de hacerlo. Pero entonces... Las luces se apagaron. Un destello de luz apareció de la nada. Y el hospital se incendió ante nuestros ojos. Las llamas subieron por las paredes como serpientes hambrientas, devorando el techo y los pasillos que había frente a nosotros. El calor nos golpeó como una ola sofocante y retrocedimos instintivamente. Pero lo que me aterrorizaba no era el fuego. Fueron los gritos. Vinieron de todos lados. Desde arriba, desde abajo, desde los pasillos. Voces que pedían ayuda, voces que ardían, voces que llevaban mucho tiempo atrapadas allí. Mi mente gritaba que corriera. Para salir de allí lo más rápido posible. Pero mis pies no se movían. Fue entonces cuando lo vi. Entre las llamas, algo se movió. Una figura. Demasiado rápido para ser humano. Martins me agarró el brazo. Él también lo vio. No podía decir qué era, pero sentí un instinto primario que me advertía que no era una víctima esperando ser salvada. Era algo que nos estaba esperando. Y ahora, el hospital estaba vivo. El fuego se estaba propagando demasiado rápido. Las llamas lamían las paredes como si el propio hospital respirara, envolviéndose en un resplandor anaranjado. El calor era sofocante, un calor diferente a cualquier otro incendio que hubiéramos enfrentado antes. Pero algo estaba mal. El fuego ardía, pero no consumía. Las sillas del área de recepción permanecieron en el mismo lugar, intactas, incluso cuando fueron envueltas en llamas. El techo se agrietó, pero no se derrumbó. El suelo se mantuvo firme a pesar del calor abrasador. Y los gritos. Se oían gritos de todos lados, resonando por los pasillos oscuros. Pero no eran normales. Eran distorsionadas, repetitivas, como un disco rayado. Ayuda. Por favor, que alguien me ayude. Está en llamas. Las mismas frases, repetidas una y otra vez. Tragué saliva con fuerza. Algo dentro de mí me gritaba que saliera de allí. Pero el instinto del bombero habló más fuerte. Alguien podría estar atrapado.
Escuché mi propia voz decir, aun cuando mi cuerpo quería retroceder. Moretti ya avanzaba por el pasillo principal, apuntando la linterna hacia el fuego. El resplandor naranja se reflejó en su casco. Tenemos que comprobarlo. Él tenía razón. Era nuestro trabajo. Pero allí nada parecía real. Cruzamos el corredor principal con cautela, nuestros pies pisando ceniza caliente. El olor a quemado llenó mi garganta y el sudor corrió por mi cara. En la radio, silencio absoluto. No hay comunicación con la base. Sin contacto externo. Martín sacó la manguera contra incendios, listo para usarla si era necesario, pero algo me decía que este incendio no obedecía las leyes de la física. Fue entonces cuando ocurrió. La primera puerta a nuestra derecha se abrió sola. Crujió lentamente, revelando una oscura habitación de hospital. La tenue luz de la linterna iluminó el interior. La cama todavía estaba allí. Sábanas quemadas. Un viejo monitor de frecuencia cardíaca, apagado. Un fuerte olor a óxido y carne quemada. Y entonces lo vi. En un rincón de la habitación, de espaldas a nosotros, una mujer estaba sentada en una silla. La piel de su brazo estaba negra y agrietada, como si la hubieran quemado hasta el hueso. Su cabello era corto y despeinado, sucio de hollín. Ella no se movió. ¿Señora? Llamó Moretti, pero su voz sonaba más vacilante que de costumbre. La mujer giró la cabeza lentamente. Y entonces vi su cara. O lo que quedó de ella. La piel estaba derretida y el ojo izquierdo se hundió en la carne carbonizada. La boca estaba entreabierta, pero no había labios, solo dientes expuestos y encías ennegrecidas. Abrió aún más la boca, pero no emitió ningún sonido. Fue el hospital el que clamó por ella. El grito resonó por los pasillos como un trueno. Las llamas a nuestro alrededor crecieron de repente, retorciéndose como brazos tratando de agarrarnos. Martins me tiró de la manga. Correr. Salimos corriendo de la habitación, Moretti delante y yo detrás. La mujer no nos siguió, ni siquiera se movió, pero ahora todo el hospital parecía estar empujándonos. Las puertas se cerraron solas de golpe. El fuego rugió más fuerte. El techo temblaba, como si estuviera a punto de derrumbarse. Y entonces Castro gritó. Me di la vuelta en el mismo momento. Castro ya no estaba allí. Nos detuvimos en medio del pasillo. El humo hacía que todo fuera más difícil de ver, pero no había salida. ¿Castro? Gritó Moretti mirando en todas direcciones. Pero solo recibimos un eco del propio hospital como respuesta. Un sentimiento de desesperación se instaló en mi pecho. Castro estaba allí un segundo antes. Y ahora ya no estaba. Pero no desapareció como alguien que corrió. Fue como si el hospital se lo hubiera tragado. Fue entonces cuando noté algo aún peor, las huellas en el suelo. Había 4 parejas cuando entramos. La mía, la de Moretti, la de Martins. Y el de Castro. Pero ahora, el cuarto par de huellas estaba desapareciendo ante nuestros ojos. Las cenizas devoraron cada paso que dio. Como si nunca hubiera estado allí. Como si nunca hubiera existido. Martins me tiró del brazo. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Moretti dudó, pero sabíamos que no podríamos hacer nada por Castro si moríamos allí. O peor. Si nos quedamos atascados. Correr era la única opción. Y eso fue lo que hicimos. Corrimos por el pasillo, esquivando las llamas y las puertas que se cerraron solas. El hospital rugió a nuestro alrededor, las paredes temblaron y los gritos de las voces sin rostro se hicieron cada vez más fuertes. Fue entonces cuando llegamos a la salida. Y descubrimos lo peor. La puerta por la que entramos ya no estaba allí. Solo había un pasillo más. Y nos llevó aún más adentro del hospital. El pasillo que teníamos ante nosotros se extendía como un túnel sin fin. Las paredes estaban cubiertas de hollín,
El suelo era un rastro de ceniza y el fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor, sin consumir realmente nada. La salida ya no estaba. El hospital no quería dejarnos salir. La radio seguía en silencio. Sin comunicación, sin contacto externo. Castro permaneció desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Y luego, la temperatura bajó. El calor infernal que nos rodeaba se disipó, como si una corriente de aire helado hubiera pasado por el hospital. Fue un cambio tan repentino que casi me quedé sin aliento. Fue Martins quien se dio cuenta primero. El fuego, susurró. Ya no está bueno. Toqué la pared a mi lado. La llama aún ardía, pero no quemaba. Parecía una ilusión, algo que existía solo para mantenernos allí. Fue en ese momento que comprendí. Ese fuego nunca se apagó. El hospital de São Vicente seguía ardiendo. Siempre estaba ardiendo. Y quedamos atrapados dentro de este fuego eterno. Moretti tomó la delantera y continuamos por el pasillo sin alternativas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas de pacientes y documentos quemados pegados al suelo. Pedazos carbonizados de camillas estaban esparcidos por los rincones, pero el hospital en sí todavía estaba intacto. Los gritos aún resonaban en la distancia, pero ahora estaban más espaciados. Más débil. Era como si algo estuviera esperando. Martins tragó saliva con fuerza. Algo anda muy mal. No necesitaba decirlo. Todos lo sabíamos. Fue entonces cuando pasamos a través de una puerta de vidrio parcialmente derretido. Había algo escrito en él. Unidad de cuidados intensivos, sala de quemados. Sentí un escalofrío en la columna vertebral. Sabía que, hace 10 años, el incendio del Hospital São Vicente había comenzado en la UCI. Pero esta información no me llegó de los periódicos ni de informes oficiales. Salió de mi propia memoria. Nos detuvimos frente a la puerta. El cristal estaba ennegrecido, como si hubiera sido alcanzado por llamas que aún ardían en su interior. Y entonces, del otro lado, algo se movió. Lo vi primero. Una sombra se arrastra lentamente detrás del cristal, como si estuviera esperando que entremos. Martins contuvo la respiración. ¿Qué es eso? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió sola. El crujido era lento y doloroso, como si las bisagras chirriaran por primera vez en años. Dentro, el olor a quemado era aún más fuerte. Y entonces, vimos. Las camas de la UCI seguían en el mismo lugar, cubiertas de ceniza y sábanas carbonizadas. Monitores derretidos colgaban de sus soportes. Pero los peores fueron ellos. Personas acostadas en camas. Pacientes. O lo que quedó de ellos. Los cuerpos estaban negros, quemados, pero no eran esqueletos antiguos. Todavía estaban allí. Todavía estancado. Los ojos estaban abiertos, inmóviles, reflejando el fuego que nunca los consumía por completo. Uno de ellos movió la boca. Y luego, en un coro horrible, todos los pacientes hablaron a la vez. Ya has estado aquí antes. Todo el hospital tembló. Las luces parpadearon violentamente y las llamas bailaron a nuestro alrededor. El rugido del fuego creció como un trueno y el suelo bajo nuestros pies tembló. «Sal de aquí», gritó Moretti, tirando a Martins del brazo. Corrimos. Corrimos por los pasillos tortuosos, atravesamos puertas que se cerraban solas y esquivamos figuras que aparecían en las sombras. El hospital intentó mantenernos allí. Pero algo dentro de mí me decía que no teníamos prisa por irnos. Estábamos corriendo hacia el interior. En el corazón del fuego. Hacia donde todo empezó. Nos detuvimos cuando llegamos nuevamente al salón principal. Y vimos. El hospital estaba completo nuevamente. No quemado. No destruido. Entero, como si todavía estuviera funcionando. Los pasillos estaban iluminados, las computadoras de recepción parpadeaban,
las sillas estaban dispuestas. ¿Y nosotros? Seguíamos allí. Lo vi. Nos vi entrar por la puerta, tal como lo habíamos hecho hacía poco tiempo. Moretti estaba allí, liderando. Martín sostuvo la linterna. Y yo, vi mi propio reflejo caminando junto a ellos. Mi cabeza daba vueltas. Mi corazón latía más rápido. Esto no puede ser real. Pero lo fue. El ciclo se estaba cerrando. Y lo estábamos reviviendo. De nuevo. La radio crepitó por primera vez desde que entramos. Mi mano tembló cuando lo recogí. Y la voz que venía del otro lado me paralizó. Ricardo. Conocía esa voz. Era mío. La radio silbó entre mis dedos y sentí que mi corazón latía contra mi pecho como si intentara escapar de mi propio cuerpo. La voz del otro lado era la mía, pero distorsionada, como si viniera de algún lugar muy lejano. Ricardo. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Mis ojos se fijaron en la pequeña pantalla de la radio, esperando que algo más saliera de ella. Ya has estado aquí antes. Las palabras salieron en un susurro, acompañadas de un sonido amortiguado, como si alguien intentara hablar bajo el agua. Miré a Moretti y Martins. Ellos también lo habían oído. Nadie dijo nada. Nos quedamos allí, paralizados, mientras el hospital que nos rodeaba se retorcía, cambiaba, se moldeaba en algo que no seguía las reglas del mundo real. Fue Martins quien rompió el silencio. Si esto es una broma, lo juro por Dios. Pero su voz murió antes de que pudiera terminar la frase. Porque la estática en la radio se ha intensificado. Y de repente volvemos a oír el llamado de emergencia. Pero ahora, era mi voz la que llamaba. El hospital está en llamas. Hay gente allí. Las mismas palabras. El mismo tono de desesperación. Yo nunca hice esa llamada. Pero allí estaba yo, pidiendo ayuda en el otro extremo de la radio. Mi propia voz, que viene de un tiempo y lugar que no entendí. Y luego todo quedó en absoluto silencio. El fuego se apagó. No poco a poco sino de golpe. Las llamas que una vez rugieron a nuestro alrededor simplemente desaparecieron, tragadas por la oscuridad que se había apoderado del hospital como un manto de sombra. Parpadeé, intentando adaptar mis ojos a la nueva realidad. El aire todavía olía a quemado, pero ya no había calor. Y entonces, los gritos volvieron. Solo que esta vez no venían de las paredes. Estaban detrás de nosotros. Me giré lentamente. Y allí estaban. Un grupo de personas estaba de pie al final del pasillo. Personas quemadas. Piel retorcida y negra, con huesos visibles a través de la carne carbonizada. Los ojos hundidos y vacíos reflejaban únicamente la tenue luz que parpadeaba desde el techo. Nos estaban observando. Bienes raíces. Y entonces uno de ellos dio un paso adelante. El sonido de su pie raspando el suelo resonó como un trueno en el silencio absoluto. Mi cuerpo se enfrió. Abrió la boca. Y entonces todos hablaron a la vez. Ya has estado aquí antes. La misma frase, repetida como un mantra, como un ciclo sin fin. Su voz no era normal. Era un sonido distorsionado, como si estuvieran tratando de imitarnos. Martins tragó saliva con fuerza. Ricardo, ¿qué pasa aquí? No sabía qué responder. Pero algo dentro de mí sabía que ya habíamos pasado por esto antes. Moretti fue el primero en reaccionar. Correr. No necesité escucharlo 2 veces. Nos dimos la vuelta y corrimos por el pasillo mientras los gritos se intensificaban detrás de nosotros. Pero los pasillos ya no eran los mismos. La arquitectura del hospital cambió a medida que corríamos. Las puertas se cerraron solas, los pasillos se alargaron, cada giro nos llevaba de nuevo al mismo lugar. Era como si estuviéramos atrapados dentro de un laberinto viviente. Un laberinto hecho de cenizas y recuerdos muertos.
Y entonces lo vi. Había un espejo al final del pasillo. Grande, sucio, agrietado. Y reflejaba algo que no tenía sentido. Me detuve de repente, provocando que Martins chocara conmigo. Moretti se giró, dispuesto a maldecirme, pero su expresión cambió cuando vio lo que estaba mirando. El espejo nos reflejaba a los tres, pero no era el presente. Éramos tres hace 10 años. Vi a mi yo más joven. El uniforme todavía estaba limpio, el rostro menos cansado. Martins y Moretti también parecían diferentes, más jóvenes, con una mirada firme y decidida. Pero había un problema. El reflejo no nos imitó. Nos quedamos allí, mirando el cristal. Pero nuestros reflejos siguieron en movimiento. Y entonces empezaron a gritar. Los reflejos nos miraban fijamente y gritaban como si los estuvieran quemando vivos. Su piel se derritió en cenizas, sus ojos se derritieron en agujeros negros, sus bocas se abrieron anormalmente grandes como si se estuvieran tragando su propio terror. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. La verdad cayó sobre mí como un muro que se derrumba. Dios mío, susurré. No estamos vivos. Martins y Moretti me miraron sin comprender. Pero entonces el espejo se rompió. Y todo a nuestro alrededor se derrumbó en la oscuridad. El mundo que nos rodeaba se estaba desmoronando. El espejo se rompió en 1000 pedazos y el suelo desapareció bajo nuestros pies. La oscuridad nos tragó, como si estuviéramos cayendo en un pozo sin fondo. El sonido del vidrio roto todavía resonaba en mi cabeza mientras aterrizábamos violentamente. El impacto me dejó sin aliento. El suelo estaba frío, áspero y el olor a quemado todavía impregnaba todo a mi alrededor. Me obligué a abrir los ojos. Y entonces me di cuenta. Estábamos de nuevo en el hospital. Pero ahora, estaba intacto. Los pasillos ya no estaban carbonizados. Las paredes estaban limpias, los monitores parpadeaban suavemente, las luces de emergencia proyectaban un brillo tenue en los pasillos vacíos. Estaba en funcionamiento el Hospital São Vicente. Me dolían los pulmones por la respiración rápida. ¿Qué estaba pasando? Moretti se levantó primero, frotándose la cara. ¿Qué carajo es esto? Martins estaba a mi lado, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Esto no puede ser real. Pero lo fue. El hospital ya no estaba en ruinas. Estábamos de nuevo en el pasado. O peor aún, nunca salimos de esto. Se oyeron pasos en el pasillo. Nos giramos al mismo tiempo. Y entonces lo vi. El grupo de bomberos que acababa de ingresar al hospital. Caminaron confiados, con linternas en la mano, listos para responder al llamado del fuego. El líder en el frente era alto y fuerte. Miró a su alrededor con determinación, con la misma expresión que yo conocía tan bien. Porque él era yo. Fuimos nosotros. Era nuestro equipo, hace 10 años. Me quedé congelado en el lugar. Mi cuerpo no respondió. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pude verme a mí mismo y a mis colegas entrar al hospital como si fuera la primera vez? Porque no era la primera vez. Fue un ciclo. Un ciclo sin fin. La radio volvió a crepitar. Mis dedos temblaron cuando lo recogí. Ricardo. Mi voz. Mi propia voz. El ciclo se estaba cerrando. Y por fin me acordé. El incendio del Hospital São Vicente ocurrió hace 10 años. Nos llamaron esa noche. Yo, Moretti, Martins y el resto del equipo. Una llamada de emergencia. Entramos sin dudarlo. El incendio era intenso y los gritos resonaban por los pasillos. Pero había algo extraño desde el principio. El hospital ardía, pero no se derrumbó. El fuego no consumió. Las víctimas que gritaban pidiendo ayuda en realidad no estaban allí. Pero no lo entendimos a tiempo. Y morimos aquí. Atrapado dentro del fuego eterno.
reviviendo esa noche, una y otra vez. Cada vez que intentábamos escapar, el ciclo comenzaba de nuevo. La llamada fue realizada. La ciudad estaba vacía. El camino se alargó más de lo debido. La sombra apareció en medio de la calle. El hospital nos devolvió la llamada. Y siempre volvíamos. Moretti se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. Nunca nos fuimos de aquí, ¿verdad? Tenía la boca seca. No. Martins contuvo la respiración. Entonces, ¿qué pasa ahora? No sabía qué responder. Pero entonces, un sonido cortó el silencio. Pasos. Eran nuestros pasos. Nuestros yo más jóvenes se estaban acercando. No nos vieron. Se quedaron atrapados en el mismo camino que habíamos tomado antes. Entrar al hospital como si fuera la primera vez. Pero no fue así. Y nunca lo sería. Si no hiciéramos algo ahora. La radio crepitó una vez más. La voz llegó llena de estática. Pero ahora, era la voz de Moretti. Si oyes esto, vete. Era él. Moretti, de nuevo, de otro ciclo. Quizás de un intento anterior de fuga. Mi mente estaba dando vueltas. Y entonces la respuesta me llegó. Si queríamos romper el ciclo, teníamos que detener la llamada. Si nunca hubiéramos recibido la llamada, nunca regresaríamos aquí. Tenemos que irnos antes de que se realice la llamada. Grité. Martins y Moretti me siguieron sin dudarlo. Corrimos por el hospital esquivando sombras que intentaban detenernos. El fuego comenzó a reaparecer a nuestro alrededor, tratando de llevarnos de nuevo al infierno al que pertenecíamos. El edificio no quería dejarnos ir. Pero no nos detuvimos. La recepción apareció ante nosotros. La salida estaba allí. Esta vez, la puerta estaba abierta. Corrimos a través de la puerta de hierro. El aire fresco de la mañana soplaba en mi cara. La ciudad volvió a estar viva. Coches que pasan, farolas encendidas, sonidos de sirenas lejanas. El mundo había vuelto. Pero aún quedaba algo por hacer. Cogí la radio con manos temblorosas. Respiré profundamente. Y luego, antes de poder realizar la llamada, presioné el botón y respondí la llamada inexistente. Negativo. La única palabra que podría cambiarlo todo. Y luego, silencio. El hospital detrás de nosotros, desapareció. Como si nunca hubiera existido. El ciclo se había roto. Y finalmente fuimos libres. El silencio después de mi respuesta en la radio fue absoluto. Sin silbidos, sin interferencias. No hay gritos saliendo de las paredes del hospital. Solo el sonido de mi corazón martillando dentro de mi pecho, mezclado con la respiración rápida de Moretti y Martins a mi lado. Miré a mi alrededor. La ciudad había vuelto. Las farolas encendidas iluminaban las calles. El tráfico fluía con normalidad. El mundo parecía normal. Y detrás de nosotros, donde estaba el Hospital São Vicente, solo quedaba un terreno abandonado. No hay ruinas. No se quemó ninguna estructura. No hay señales de que el edificio alguna vez existió. La única prueba de que algo había sucedido era el olor a humo que aún permanecía en nuestra ropa. Moretti dejó escapar una risa seca y sin humor. ¿Terminó? Martín se pasó la mano por la cara, con la mirada perdida en el espacio. Creo que sí. Pero yo sabía que no lo era. Algo dentro de mí me decía que aquello nunca terminaría realmente. Nos quedamos allí durante largos minutos, sin poder movernos. Era difícil creer que habíamos salido con vida. Que habíamos roto el ciclo. Pero entonces la duda empezó a crecer en mí. ¿Cómo podríamos estar seguros? El hospital ha desaparecido. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Realmente nos fuimos? Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Miré a Moretti y Martins.
Estaban exhaustos, pero vivos. Pero algo no estaba bien. Miré el reloj. Y se me heló la sangre. Eran las 3 de la mañana. A la misma hora habíamos recibido la llamada. La misma noche. La misma maldita noche. No nos habíamos ido. Estábamos de nuevo al punto de partida. La radio crepitó. La misma interferencia, el mismo sonido de arrastre. No, no puede ser. Pero lo fue. La voz. Mi voz. El hospital está en llamas. Hay gente allí. Martín y Moretti me miraron aterrorizados. Ellos también lo oyeron. Lo sabían. El ciclo nunca se rompió. Porque somos el ciclo. Porque siempre estaremos aquí. Reviviendo esta noche, una y otra vez. Para siempre. La radio volvió a crujir. Esta vez, la voz del otro lado era alguien que nunca había escuchado antes. Una voz baja. Seco. Estamos en camino. La llamada fue respondida. Un nuevo equipo estaba llegando. El hospital reaparecería. Y estaríamos esperándolos. Porque el fuego nunca se apaga. Y nadie sale nunca del hospital São Vicente. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.